¿Qué tal, amigos del Mirador? Estamos aquí esta tarde en un espacio del INE que nos acaban de prestar para poder hacer una entrevista muy especial. Y estamos aquí con Patricio Vallados, quien es el director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos del INE. ¿Qué tal, Patricio? Muy bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Pablo. Es un placer estar con ustedes. Y dime, Patricio, quisiera comenzar que nos hablaras un poco de lo que son los nuevos partidos, de que están ingresando, están haciendo sus registros los nuevos partidos. ¿Nos podrías dar información general de de este registro? Sin duda, como sabes tú, el sistema de partidos tiene puertas de entrada y puertas de salida. Las puertas de salida se dan básicamente cuando los partidos no tienen los votos suficientes para mantener el registro. Y así el constituyente también establece puertas de entrada, que en México antes eran cada 3 años y a partir de la última reforma electoral son cada 6 años. En ese sentido, después de del año en que hay elección para presidente, se abre la puerta para nuevas organizaciones. En este caso, a partir de enero se abrió esta puerta y acudieron 106 organizaciones y agrupaciones políticas pidiendo o manifestando su intención de constituir un nuevo partido. De esas hasta ahora 88 han sido procedentes, el resto no y tenemos todavía una en estudio. Son 88 que tienen posibilidades de ingresar. ¿En realidad habría posibilidades de que de pronto tengamos 88 partidos o todavía falta? ¿Cuál es el proceso para que se vayan descartando más? Bueno, teóricamente sí, porque si cumplen con los requisitos, pues el Consejo General del INE les otorgará el registro. La historia, sin embargo, nos enseña que la gran mayoría de organizaciones que comienzan este camino no suelen terminar siendo partidos políticos. La última vez que se abrió el registro para nuevos partidos políticos fue en 2014 y ahí se manifestaron su voluntad 51 organizaciones y de esos únicamente 3 se constituyeron como partidos políticos, Morena, Encuentro Social y el Partido Humanista. El Partido Humanista perdió el registro en el 15, el Partido Encuentro Social perdió su registro en el 18 y Morena, bueno, pues Morena ganó la presidencia de la República en mayoría de las cámaras. Ahorita estamos viendo que de hecho diferentes personas que se conformaban de otros partidos políticos están haciendo registro para hacer nuevos partidos. Me pregunto, ¿no también hay aquí un tema de desigualdad en competitividad entre partidos políticos en cuestión de que Pues sus yo lo unos que tienen te más diría es que experiencia? el derecho a la asociación es una libertad fundamental, es una garantía individual que está, digamos, en el artículo 9 de la Constitución y a partir de ahí me parece que es sano para la democracia pues que existan distintas maneras de ver la sociedad, la economía, el mundo del trabajo, eh, y así porque en México yo estoy convencido que existen distintas visiones de distintas cuestiones. Entonces parecería útil que haya precisamente por conducto de los partidos la ciudadanía se sienta identificada con ciertas visiones de nuevo económicas, políticas, sociales y un largo etcétera. Y precisamente me parece que también es importante que, sobre todo dado que hay un fuerte mecanismo de financiamiento público, que no sean partidos que puedan, digamos, quedarse por siempre, sino que tengan que tener un respaldo de la sociedad, pues mínimo, ¿no? Para poder sobrevivir. Me parece que sí es muy importante y beneficioso eh, para la democracia, sobre todo la mexicana, que precisamente exista esta pluralidad. Pero a mí, bueno, una cosa que me preocupa mucho es esta situación en la que tenemos partidos en los que hay personas que tienen experiencia, o mejor digamos, que son colmilludos, mejor dicho, y ya tienen cierta forma de pasar algunas situaciones en cuanto a la democracia, pero hay otros que recién están entrando y que no tienen una experiencia previa para poder hablar, para poder, ¿cómo decirlo?
tener este enfrentamiento con el resto de los partidos políticos que pues ya tienen una trayectoria mucho más larga. Me refiero a, ¿hay alguna forma de igualar esta competencia entre partidos o es así tan libre? Bueno, en la parte de constitución de los partidos, lo cierto es que la norma establece unas condiciones que son difíciles de cumplir. Digamos, ¿por qué? Porque se tienen que hacer asambleas ya sea en 200 de los 300 distritos donde está dividida la República o en 20 de 32 entidades. Eso significa que no basta con que tú seas líder de tu colonia o de tu manzana o de tu delegación, en el caso de la Ciudad de México, o de tu municipio, en el caso del resto del país, para formar un partido político, por mucha gente que vive ahí. Tienes que tener la posibilidad precisamente de generar organizaciones en la mayoría de la República Mexicana, lo cual es de suyo complejo y requiere de personas pues, que sepan hacer ese tipo de actividades. Una vez ya obteniendo el registro, ya la legislación nos da muchas herramientas que buscan generar pisos parejos en la contienda, como es un financiamiento igualitario para todos los partidos en el 30%, el acceso permanente a la radio y a la televisión, en la posibilidad de poder contender por elecciones locales y municipales siendo un partido político nacional y un largo etcétera. Me parece bien, pero por ejemplo, en la experiencia pasada en cuanto a las elecciones presidenciales, tuvimos esta experiencia en cuanto de la candidata presidencial, bueno, precandidata presidencial Marichuy, que de alguna, bueno, que no consiguió el apoyo necesario en cuanto, pero ahí se habló muchísimo de temas de que había complicaciones para hacer el registro, porque las personas que querían votar por ella no tenían, por ejemplo, wifi para poder hacer esta situación. Y, por ejemplo, otros candidatos que fueron acusados directamente y que fueron señalados por muchas personas de que incluso compraron votos, sí obtuvieron el registro. No vamos a hablar son ciertas esas acusaciones o no, pero tuvimos una experiencia, ah, aprendimos algo de esto, aprendimos algo de la experiencia de Marichuy, a lo que me refiero. Sí, me parece que sí, y paradójicamente, Marichuy, para poder aparecer en la boleta de la presidencia, necesitaba más de 800,000 firmas para poder acceder a una candidatura independiente. Ahora quienes pretendan formar un partido necesitan un poco menos de 240,000. Entonces fíjate el contraste. Claro. Para llegar a aparecer en una boleta necesitas muchos más apoyos que militantes para formar un partido, que es un poco paradójico. Entonces, en el caso de Marichuy, si toda la gente que le dio la firma para aparecer en una boleta suscribiera un partido del corte de ella, pues seguramente podría tener representatividad y podría tener la posibilidad de formar un partido nuevo. Las posibilidades estaban ahí, se dio, digamos, el app funcionó mucho y funcionó muy bien para los que usaron, para los auxiliares de Marichuy y para todos los demás, y también funcionó para detectar precisamente a esos tramposos que pretendieron vulnerar el derecho de la ciudadanía a apoyar o a no apoyar a las gentes. Y no es, digamos, es un hecho que cometieron trampas y es una cuestión que ya está juzgada por los tribunales. Y entonces sí podemos hablar claramente que pretendieron y hicieron actos ilegales. El tribunal los calificó de graves, especiales, esos actos. Pero afortunadamente el INE logró en la gran mayoría de los casos ganar esos juicios y evitar que pudieran quienes no tuvieran el apoyo suficiente aparecer en la boleta. Pero regresando a los partidos, entonces, ¿cuál es la posibilidad de que se genere un partido en efecto? Vamos a utilizar la aplicación con medidas de seguridad mucho más sofisticadas que las que teníamos para candidaturas independientes, por un lado, y vamos a permitir
para que precisamente en estas zonas de muy alta marginación, como lo había solicitado Marichuy, se puedan llevar los registros de la militancia en papel, precisamente cuando no existan condiciones para hacerlo con tabletas o con teléfonos inteligentes. Y eso ya es un hecho. Eso ya es un hecho. Perfecto. Y entonces, sí, para las próximas elecciones presidenciales, que todavía falta obviamente muchísimo, ya el INE entonces ya contaría con un sistema que podría trabajar en con estas personas que buscarían una candidatura independiente de una forma diferente a la que fue en el pasado. Sí, sin duda. Y hemos aprendido, pues siempre es importante aprender de todas las experiencias. Claro. Y lo que aprendimos, por ejemplo, es que esta foto viva, digamos, de la persona que tiene que sonreír, tiene que moverse, que era opcional para las candidaturas independientes, va a ser obligatoria. Y afortunadamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la obligatoriedad de esta foto viva. Y eso nos permite, por ejemplo, pues inhibir mucho las posibilidades de las trampas que intentaron hacer en candidaturas independientes. Claro. Además que, por ejemplo, ya no se van a poder meter datos manualmente, todo se va a leer de la credencial para votar con fotografía y una serie de mejoras que lo que nos dicen es que vamos a elevar mucho la barrera de quien quiera, digamos, atentar contra la voluntad ciudadana. Me parece muy bien, pero bueno, quisiera terminar con una última pregunta un poco arriesgada, si me permites, que es con el caso de los Calderón, porque ellos, bueno, están formando también su propio partido político, que es Libertad, me parece. Y muchos nos hemos preguntado a partir de la campaña presidencial anterior si realmente no se podría tomar a la cuestión de Margarita Zavala como una reelección de Calderón, porque me parece que el INE no tendría ninguna forma de medir qué tan involucrado está Calderón en la toma de decisiones dentro de ya él ya habiendo sido presidente. Y de qué manera podríamos estar seguros de que si en dado caso Margarita Zavala ganara una presidencia, ya sea dentro de 6 años o dentro de 12, ¿qué tan seguros estaríamos de que Calderón, quien es obvio que no está jubilado, que de hecho está posicionado como oposición y aparte que está en una campaña perpetua dentro de redes sociales criticando el actual gobierno, ¿cómo podríamos estar seguros de que estando dentro ya de la presidencia, él no de pronto tome las riendas? Entonces, sí estaría bien que Margarita Zavala realmente pudiera tener la oportunidad de volver a participar. Me parece yo distinguiría, digamos, dos procesos. Claro. Uno es el proceso de hacer un partido, de formar un partido, y otro es el de contender para la presidencia de la República. Para contender por la presidencia de la República, pues no se necesita más que llegar a la boleta, ya sea por vía de un partido político o por vía independiente. Entonces, digamos, eso lo separaría. En este caso, el principio de tu pregunta era la formación de un partido político. Pues desde luego que mientras las personas, hombres y mujeres de México, tengan uso de sus derechos político-electorales, pues son libres de hacer política. ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental y un derecho humano. Y no existe una prohibición para que el expresidente Calderón pues deje de hacer política, porque no hay ninguna ley que lo prohíba. Por lo tanto, me parece que en una democracia siempre hay que tratar de maximizar el ejercicio de los derechos políticos electorales. En ese sentido, pues no existe una prohibición para que cualquier expresidente de México haga política o haga un partido o forme parte de un partido. No existe alguna prohibición legal. Ahora, ¿qué existen? Sí existen distintos filtros, por ejemplo. Y entonces en el INE, el Consejo General, que luego se convirtió en ley, estableció que no se puede tener una doble filiación. En materia política no hay bigamia. Tiene que haber en la militancia monogamia porque, en efecto, esto se podría prestar
a que el mismo grupo político pudiera tener distintas, digamos, banderas partidistas. En ese sentido, quien participe en cualquier partido de nueva formación será dado de baja de los partidos que estuvieran, en este caso, por ejemplo, del PAN, a menos que luego el PAN haga un refrendo o haga digamos, haga que estos militantes vuelvan a ser del PAN. Se toma en cuenta la última voluntad. Entonces hay una serie de candados que evitan precisamente que tengamos dobles afiliaciones o tengamos alguna simbiosis. Y finalmente, bueno, pues la ciudadanía en las boletas, como lo ha hecho a lo largo de los años, pues determinará qué tanto es útil cada uno de los partidos políticos. Claro. Si no votan por ellos, pues desaparecen. Así de sencillo. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. ¿Te gustaría agregar algo más? Bueno, simplemente señalar que a las personas que en efecto existe la posibilidad de que auxiliares de estas organizaciones se les acerquen y les presenten cuál es su oferta política para realizar un partido político, y simplemente señalar que el Instituto Nacional Electoral va a resguardar sus datos personales, tenemos todas las herramientas para hacerlo, y que si deciden participar libremente estén tranquilos, que sus datos van a estar bien resguardados, y si deciden no participar, pues también es una opción válida. Bueno, pues te agradezco mucho de habernos dado esta información y por la entrevista. Espero que te podamos encontrar otra vez aquí nuevamente más adelante. Con mucho gusto, Pablo, y gracias a ti. Bueno, pues es todo por hoy. Muchas gracias, amigos del Mirador. Los estamos esperando la siguiente semana.